psicópata realmente es sinónimo de una persona malévola. No, no necesariamente. La maldad nace de frustraciones, de miedos, de tormentos. Lo vemos en muchos asesinos en serie. Mira, la psicopatía creo que es un cajón desastre. El padre cacique, el amigo extorsionador, el compañero trepa, la pareja manipuladora, John Wayne Gacy, Edmund Kemper, Ted Bundy, Charles Manson, los grandes, así los más conocidos, detrás tienen historias terribles. Existen tantas mentes vivas como personas en el mundo y solo nosotros mismos sabemos lo que tenemos dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro. Pero parece ser que hay algunos humanos que llegan al punto de no solo desear el daño hacia otra persona, sino ejercerlo, y muchas veces ejercerlo con saña, con comportamientos aberrantes en multitud de ocasiones y cosas que parece que se salen de lo puramente humano, ¿no? ¿Qué le pasa a la mente y el cerebro de una persona para hacer ese mal, ese daño a otra? Es algo que siempre me ha fascinado y por eso también yo creo que como sociedad vemos tantos documentales, escuchamos tantas historias de true crime, porque nos fascina en cierta manera, de una manera, no sé, muy curiosa, decir cómo es posible que el ser humano llegue hasta esos extremos. Y de eso vamos a hablar hoy, de la maldad, de la psicopatía, de hasta el extremo que puede llegar el ser humano, con Beatriz de Vicente de Castro, que es abogada penalista, experta también en criminalidad violenta y sexual, ¿no? Y esta fenomenología, ¿no?, de los comportamientos más aberrantes a los que llega el ser humano. Bueno, y encima ahora compañera de Podimo, aquí con el programa Bestias, que sí. Me lo quiero ver más, pero me he visto algún capítulo y me parece fascinante, porque es lo que tú dices, ¿no? Que esa fascinación por los comportamientos a los que llega los seres humanos son increíbles. Y nada, bienvenida a Podimo, espero que estés contenta y a gusto. Estoy encantada, me encuentro en mi casa, gracias por la invitación, y además vamos a tocar un tema que me apasiona. Yo soy una también apasionada criminóloga y estudiosa de ese lado oscuro que es la maldad, y que no nos es tan ajeno, porque todos somos un poco buenos y un poco malos. Eso es lo que te iba a preguntar ahora luego, ¿no? Porque primero el tema de... Me fascina el tema del título del podcast, Bestias, porque, claro, Bestias, ¿no?, lo consideramos como un monstruo, algo como no humano. Entonces yo te quería preguntar, esta maldad pura que encontramos en estos comportamientos, ¿es intrínseca del ser humano o es una anomalía y de ahí llamarles bestias? No, vamos, todo lo contrario. El término bestias es algo que nos acerca completamente a esos monstruos de los que hablamos. Cuando uno va al diccionario, uno de mis libros preferidos, y busca la palabra bestias, la primera acepción es monstruo. Monstruo, dícese de aquel que presenta anomalías y desviaciones notables respecto de los de su especie. Y bestia, la segunda acepción, es animal. Somos animales, somos bestias, solo que alguno de nosotros tiene unas variaciones puntuales, notables, que hace que nos diferenciemos unos de otros. Decía Kurt Schneider, un psiquiatra alemán que me encanta, uno de los padres de la psiquiatría europea y de la criminología europea, que tan anormal es el santo como el criminal. Esa anormalidad es la que nos llama la atención. Todos somos un poco buenos y un poco malos, pero la bondad absoluta, no sé qué me da más miedo. El bueno buenísimo también es aterrador, es inquietante. O la maldad absoluta llama nuestra atención precisamente porque presenta una diferencia notable respecto del resto de los congéneres, pero no una... también hay que tener en cuenta cuando decimos anormal, ¿no? El malo es diferente, el malo es completamente ajeno a mí. Cuidado, ningún grillo pesa 50 kilos más que otro, dice un proverbio chino. No nos diferenciamos tanto. Claro. Sentimientos como la ira, el odio, la envidia, los deseos de venganza, el enfado. Todos conocemos esas emociones. Lo que pasa, con ellas, claro, también son necesarias para claro, eso, claro. Y son una herramienta en muchas ocasiones, una herramienta de supervivencia. Por lo tanto, no nos resultan tan ajenas. Lo que pasa es que cuando las vemos exacerbadas, ayer mismo una noticia nos espantaba a todos. Un padre sí, violento, maltratador,
un tío de 35 años que ha sometido a su pareja a constantes maltratos, decide castigarla. Y lo va a hacer con lo que más le duele. Lo que conocemos, bueno, antes lo llamamos el síndrome de Medea. Medea mató a sus hijos, a los hijos de Jasón, para vengar que se apartaba de ella. Por un lado eran un vehículo perfecto para castigarle, y por otro lado no dejaba de ser un castigo a los propios niños, que le recordaban la frustración de no haber conseguido retener al ser amado. Este sujeto aplica lo que ahora conocemos como violencia vicaria. Voy a utilizar, se puede hacer también tristemente con mascotas, con personas que quieres, con familiares. ¿Así? Verás, tú a mí no me vas a olvidar. Cuando vemos cosas así, todos comprendemos un deseo. Bueno, la venganza es un mal ejercicio. No le sienta bien al espíritu humano, ni a la belleza, ni al estómago, ni a nada. Pero bueno, uno puede entender el enfado, la ira, pero cuando llegas a situaciones como esa, resulta incomprensible. Claro, sí. De hecho, es que es el comportamiento, porque te iba a preguntar cuál es para ti el comportamiento más aberrante o más extremo al que has visto llegar a un ser humano. Y para mí a mí todo esto de matar a tus propios hijos por venganza de sufrir, Rocío, es lo que más me cuesta entender. Para ti y a quien tienes que tú cuidar, a quien efectivamente, un ser indefenso que todavía no ha conocido la maldad ni tiene esos grises, porque un niño, bueno, se va a desarrollar durante los años como un animal o tal, hacer daño a un ser que no es capaz de, o sea, que le tienes en y que es cuidado. Tu propio hijo. Mira, decía Phyllis Resnick, que es un psiquiatra, uno de los mayores estudiosos hasta la fecha del filicidio. Fili, hijo, cida, matar, de los que matan a los hijos, decía que no hay comportamiento más anómalo en la conducta humana y ya por extensión en la criminal, que el filicidio. Sí. Porque es la actuación más contra natura de un ser humano. Va en contra de los principios y de los instintos de perpetuación, de conservación de la especie, de protección de tu progenie. Es la mayor anormalidad y aberración. Aberrante es aquello que se aparta, pervertir, ¿no? Que se aparta de lo normal. Que matar a tus propios hijos. Muchas veces, a veces el filicidio lo llama, Phyllis Resnick lo acuñaba como el filicidio altruista. En muchas ocasiones va acompañado de trastornos mentales, bajos niveles de oxitocina tras el parto, psicosis o depresiones posparto, en las que una madre desesperada de pronto vivencia el mundo como hostil y como terrible y considera que lo único que va a salvar, a mi angelito, le voy a evitar los males de este mundo. Y entonces mata al hijo en la creencia errónea, casi patológica, de que le va a ayudar. Pero el filicidio por venganza es una crueldad absoluta, porque cosificas al hijo. El hijo es un mero objeto que te va a valer un medio para castigar al otro. Y además lo vemos en hombres y en mujeres. O sea, esto es una actuación que no solo llevan a cabo los hombres, también la llevan a cabo las mujeres. Y sí, sin duda es una forma de malévola de comportamiento y de maldad. Porque cuando hablamos de maldad, el término que utilizamos siempre es psicópata. ¿Psicópata realmente es sinónimo de una persona malévola? No necesariamente. Está muy bien que plantees esa pregunta. Yo creo que, mira, la psicopatía creo que es un cajón desastre. Yo llevo muchos años estudiándola y no soy sino una mera estudiosa del asunto. Robert Herr, que es uno de los grandes conocedores en esta materia, él mismo reconoce la dificultad de incluso comprender el término. Hay trastornos antisociales de la personalidad que no son psicopatías, que se caracterizan por patrones constantes de ruptura de las normas sociales, de comportamientos que contrarían la ley, que vulneran derechos de otros, que se confunden muchas veces con la psicopatía y no lo es. Hay también sociopatías, que son aquellos sujetos que a raíz de vivencias muy traumáticas en la infancia van enfriando sus emociones. Vamos a poner un niño de la guerra. Vale. Un niño que en Liberia ha visto cómo matan a su madre, matan a su familia, con 7 años le hacen consumir cocaína y con 12 le ponen un subfusil de asalto. El niño es está desconectado total de emocionalmente. Sus emociones. Rupturado, y lo ha hecho para poder sobrevivir. Eso es un sociópata, no es un psicópata. Hay psicópatas que nacen. Hay una obra maravillosa que se llama La sabiduría del psicópata, que me ha encantado, escrita por un neurólogo, que por cierto parece psicopatía,
Y él mismo habla de la psicopatía prosocial. Oye, hay sujetos que tienen una falta de empatía importante, pero se pueden dedicar a profesiones en las que eso está muy bien, Rocío, como puede ser pues un sujeto que tiene que desactivar bombas, como alguien que en entornos bélicos tiene que dirigir un pelotón, o un cirujano o alguien que trabaja en urgencias con situaciones muy extremas. Y luego tenemos la psicopatía del psicópata que no delinque nunca, que siempre lo digo, el padre cacique, el amigo extorsionador, el compañero trepa, ¿no? claro, la pareja manipuladora. Decía un profesor mío, García Andrade, un psiquiatra impresionante, un maestro, hijópatas. Que viven entre nosotros, el 90% no delinque nunca, pero pueden desarrollar una personalidad malévola. Porque cosifican a los demás, porque siempre se colocan los primeros, porque tú piensas que la psicopatía compartimos con un psicópata puro, se calcula que un 2% de la población tiene una psicopatía, solo un 10% delinquen. Ese 10% son los Aníbal Lecter. El resto conviven entre nosotros. Claro. Y seguro que conoces a más de 100 personas. Entre ellos conoces a 1 o a 2 psicópatas. Y no necesariamente ni tienen que ser malévolos, ni eso vamos a decir, personas con las que es un poco complicado convivir. Pero no necesariamente de una maldad absoluta. Y luego hay muchos rasgos psicopáticos que tú, yo y cualquier ser humano comparte. ¿Somos un poco egoístas? Sí. ¿Somos un poco narcisistas? Sí. ¿Somos un poco mentirosos? Sí. ¿Somos un poco manipuladores? Sí. ¿Pero nos instalamos a vivir ahí? No. Entonces, es un concepto complicado. Pero tú sí que hablas de una tríada oscura en un psicópata que hace que tengas muchas más probabilidades de delinquir o de cometer ese delito grave. ¿Cuál es esa tríada oscura? No, lo digo yo no tengo esa brillante, yo soy una mera estudiosa. Hay distintas tríadas pronósticas. Que son, vamos a decir, que son conjuntos de conductas y comportamientos que van a permitir pronosticar, y siempre teniendo en cuenta que las ciencias del comportamiento y la criminología lo es, no son ciencias exactas. Claro. Nunca 2 por 2 son 4, no hay verdades absolutas, todo es fenoménico, todo es relativo. Son factores de riesgo que aumentan probabilidades. Eso es. Entonces, entre estas tríadas está la tríada oscura. La tríada oscura dice que cuando alguien tiene una psicopatía y además ya tenemos un pincho del tridente, y además es manipulador y es narcisista, eso se llama la tríada oscura. Tienes 3 factores de personalidad que apuntan a la posibilidad de que desarrolles un carácter malévolo. Recientemente hay por cierto, esta semana, el podcast de esta semana se va a llamar, de bestias, se va a llamar Factor D. Y el factor D es lo último de lo último en esto del estudio de la maldad humana. Y es muy interesante. Perdón, yo me muevo mucho, un estudio multidisciplinar que parte de una universidad alemana, y lo que vienen a decir es, cuando en una persona hay un factor de personalidad, como por ejemplo puede ser el altruismo, es muy probable que junto a ese factor de personalidad haya otros coadyuvantes que le acercan a la bondad. Pues si eres altruista es muy probable que además seas generoso, que sepas escuchar, que seas una persona pacífica. Pues bien, el factor D es justo el reverso tenebroso. Claro. Es el otro lado del espejo. Si eres una persona egoísta, es probable que a su vez tengas bajos niveles de empatía, que seas narcisista, que seas manipulador, y es muy interesante porque lo podemos observar en nosotros. De hecho, por ejemplo, Freud, a mí siempre me ha gustado mucho, yo reconozco que hoy en día está muy desactualizado muchas cosas a nivel científico sobre todo. Mucho, y está claramente en mucha materia denostado. Su pansexualismo, todo lo tamizaba por el mundo sexual, pero yo sigo pensando que muchas cosas de él que son muy válidas, como su concepto del ego, el ego que soy yo, el superego que soy yo intentando adaptarme, bueno, bien, todas sus teorías, pero hay una en concreto que yo creo que por mucho que tenga hoy detractores, sigue muy en vigor. Y él hablaba del niño como un perverso polimorfo. Decía que el ser humano cuando es pequeñito es un perverso polimorfo. Es decir, el niño es egoísta es generoso por naturaleza.
esto es mío, mamá mía, no comparto, soy egoísta, soy violento. Y entonces se venía a decir, es la cultura y es la educación la que nos va un poco moldeando. Partiendo de esa visión del perverso polimorfo, con todas las críticas que se le puedan hacer, nosotros nacemos con una, no voy a decir carga de maldad, pero creo que la educación y la socialización nos enseña a compartir, a ser generosos, a escuchar al otro. ¿Pero no crees que venga por naturaleza? A ver, no, que nacemos malos, no. Claro. Eso, Lombroso, César el Lombroso, un italiano que era uno de los padres de la criminología científica, allá por el siglo XIX, elaboró el mito del monstruo lombrosiano. Y el mito del monstruo lombrosiano, que tenía algo muy divertido, porque él decía que el delincuente nacía. L'uomo delincuente era su obra, y decía que el delincuente era el delincuente nato. Las personas malas nacen malas. El Aníbal Lecter venía predestinado, lo llamamos determinismo biológico. Yeah. No, es que tú desde pequeño naces malo. Llegó a medir cráneos, orejas, frentes, antropometría para por toda encontrar Europa. ahí un patrón. Eso es. Ahí, ¿no? Para ¿Y lo encontró? No, es no, imposible. él decía de hecho que el homo delincuente, el asesino nato, tenía el arco supraciliar muy pronunciado, una sola ceja, un gran mentón. Vamos, el pobre Macario, el pobre Macario de pueblo. La realidad es que detrás de rostros bellísimos hay historias terribles, y detrás de personas que vamos a decir que no son muy agraciadas físicamente hay bondades excelsas. No, pero sí es cierto que bueno, hay herencias genéticas que te marcan. La psicopatía tiene un fuerte componente genético. Hay enfermedades mentales que se heredan. Hay tendencias de nuestro temperamento que se heredan. El trastorno del control de los impulsos, la tendencia al juego, al alcoholismo, a la adicción. Uno puede luchar contra eso, pero no es tanto, vamos a decir siempre, el equilibrio. Ni el perverso polimorfo que dices es que desde pequeño eres malo malísimo, pero tampoco denostar que es cierto que la cultura y la educación, a ver, eso hay que compartir. Oye, Manolito, que no se pega, oye, que no se dice eso. Porque niña no sale como un angelito con dos, ni tampoco la idea lombrosiana de que nacemos malos. Claro. Pero bueno, tenemos que luchar para ser la mejor versión de nosotros mismos. Desde pequeños, claro. Y de hecho también se comenta esa tríada de factores que puedes ver en un niño que te puede hacer pensar que de mayor, o bueno, que a lo largo de su vida puede cometer actos delictivos. Y de hecho, una de las que antes de que tú lo comentaras en el podcast, había una de ellas que me ibas a decir, pero coméntamela, porque es que hay una que para mí es clave y se ve mucho en los asesinos en serie o que han cometido actos. Sí, te refieres a la tríada de McDonald, entiendo, ¿no? La tríada homicida. Exacto, la tríada homicida. En la década de los 60, McDonald publicó en una revista psiquiátrica un artículo ampliamente reconocido hoy en día, y volvemos a lo de siempre. ¿Es una verdad absoluta? No. ¿Se da siempre? No. Son factores. ¿Hay asesinos en serie que no presentan la tríada? Por supuesto. ¿Hay personas que incluso la han presentado y no han desarrollado una conducta violenta en la edad adulta? También. Pero sí es cierto, sobre todo, uno de los tres comportamientos. McDonald decía que cuando confluyen y conviven los tres a la vez, estos tres comportamientos que te voy a decir eran probable o era factible pronosticar que el sujeto en la edad adulta podía desarrollar una conducta violenta para con los demás. Primero hablaba de la piromanía, es la compulsión a generar fuegos, a apagarlos, pero la piromanía como un trastorno del control de los impulsos, no la pirofilia. Somos un pueblo pirofílico, nos gustan las fallas, los fuegos, la noche de San Juan, que por cierto llegará dentro de un tiempo. A todos nos encanta mirar el fuego porque es como hipnótico, tiene también un carácter sacro. No. Pero no disfrutamos de ver destruir. Claro, ni el incendiario, que es distinto del pirómano, que es el sujeto que quema por venganza, por intereses lucrativos, especulación. No. El pirómano, el rarito, el tío que tiene un trastorno del control de los impulsos, que quema porque, como bien dices, le fascina la destrucción, porque quiere apagar el fuego. Bien, la piromanía era uno de los elementos. El segundo era la enuresis. La enuresis es un trastorno del sueño el que el niño, ya cuando no usa pañales, sigue orinándose en la cama.
Cuidado con el tema de la enuresis. ¿Por qué? Porque, por favor, siempre hay que explicar esto mucho, porque a ver si alguien va a pensar que uno, porque lo ha tenido o porque tiene un hijo con enuresis, ya tiene un factor de riesgo en absoluto. La enuresis, en líneas generales, solo habla de un niño que tiene miedo, ansiedad. Claro, eso te iba a decir, que puede reflejar una familia desestructurada, unos no. Sí, más que desestructurado, hoy en día hay que hablar de disfuncional. Ah, vale, disfuncional. Porque ya las estructuras clásicas han decaído. Bueno, también, Hablemos claro. de, pues, que tenga una familia disfuncional, que esté sufriendo abusos, que esté pasándolo mal. Entonces, pero McDonald lo que decían, que la enuresis sola no es un factor de riesgo. Vamos uniendo piromanía, enuresis, y llega el tercer factor. Y el tercer factor es el determinante. El que yo sabía que iba... El determinante. Y es el maltrato animal. Cuando un niño... A ver, porque también aquí hay que apuntar fino. Hay veces, en ámbitos sobre todo rurales, en el que en la evolución del crecimiento, uno que le da una patada a un gato, los otros se ríen, y alguien puede haber tenido algún tipo de episodio de maltrato animal puntual, que mata a la rana porque quiere saber lo que hay dentro. No. Estamos hablando del maltrato sistemático. Edmund Kemper, que terminó siendo un asesino de colegialas, torturaba gatitos, los enterraba vivos. Jeffrey Dahmer hacía lo propio con perros. Entonces, cuando vemos uno de los podcasts que estoy preparando es de zoosadismo. Dios de mi vida. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Recientemente una niña rusa ha sido detenida, y digo niña porque no alcanzaba los 15 años, por torturar y colgar en internet torturas animales. Cuando un niño, su interacción con un animal, con un ser vivo, a cualquier niño tú le das un gatito, hombre, a lo mejor lo pachurra mucho porque no lo controla, pero lo normal es el un gatito, que es una ternurita, o un conejito. Si tu instinto no es ese y es el contrario, es quiero hacerle daño, ahí algo pasa. Claro. Habitualmente me gusta mucho en la obra de Tolkien, que llevó Peter Jackson al cine de forma magistral, El Señor de los Anillos. ¿Qué es un orco? Un orco es un elfo torturado. Los orcos claro, es verdad. Son seres monstruosos, malévolos. Son elfos torturados. El elfo era el ser de luz bondadoso. O sea, detrás de un niño que tortura suele haber una historia terrible. Un niño torturador suele ser un niño torturado. Entonces, bueno, pero no siempre. Porque Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que es un ejemplo, un tío que mató a 17 personas, torturó animales y de pequeño tiene una vida relativamente normal y plana. Nada hacía pensar que iba a desarrollar una conducta. Johanna Dennehy, una británica, que hablo de ella en uno de los podcasts próximos, sobre mujeres letales, bueno, tuvo una vida idílica, Rocío, una infancia idílica, super casa, papá y mamá te adoran, una buena educación, no te falta de nada, tienes todas las Barbies del mundo, todos los juguetes, eres la niña adorable del barrio. Se convirtió en una serie implacable, sádica. Entonces, no, pues, lo que veníamos diciendo, no se puede hablar de verdades absolutas, pero desde luego el maltrato animal, como lo que se conoce como zoosadismo, es probablemente una de las mayores alertas que puede haber en un niño, para que sepamos que algo no está bien. Si tu interactuación con el otro, con un ser vivo, es la del maltrato y la tortura, todas las alertas tienen que saltar. Claro, porque eso va en la evolución pinta mal. Y la posibilidad de que tú traslades, si tu forma de evacuar la rabia es esa, que no harás cuando seas adulto. Lo vemos muchas veces en los asesinatos en masa escolares. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un índice elevadísimo. Por cierto, el disco duro de mi ordenador se llama El cerebro de la bestia. También un guiño con el título del podcast. Si vieras la carpeta que tengo de asesinos en masa escolares, Rocío, te espantarías. Porque hay cientos de casos. Es verdad que una sociedad que permite el acceso a las armas lo facilita, todo, pero detrás de eso hay mucha ira, mucha rabia, mucha frustración. De claro, niño discriminado en el colegio, eso no adaptado. Eso es. Encuentras una vía de escape y dice, ahora me voy a vengar, ¿no? Eso es. Entonces, muchas veces
Hoy me encanta el tema que has elegido, la maldad. Pero ¿de dónde nace esa maldad? Porque hay una maldad que diríamos es casi reactiva. Me pegas, te pego. Claro, ira, ¿no? Sí, claro. Claro, La ira. es una reactiva, digamos, Claro. que reacciona a un estímulo. Que has matado a mi madre, que le has hecho daño a alguien que quiero. Claro, pero sin eso, sin esa Eso es, acción-reacción, ¿de pero dónde sale la maldad? Cuando no es reactiva, cuando es proactiva, es cuando uno empieza a decir, pero ¿por qué de forma Ya. innata? Hablábamos de los niños, de los asesinos en masa. Claro, si al niño... Delan y Columbine, que se hizo un caso tan famosísimo, llevaban una lista, y eso se repite en muchas ocasiones, de los compañeros que les habían acosado. Según los iban viendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, en muchas ocasiones, la maldad nace de frustraciones, de miedos, de tormentos. Lo vemos en muchos en serie. Lo normal es que detrás de un criminal violento, sádico, recurrente, haya un niño torturado. John Wayne Gacy, Edmund Kemper, Ted Bundy, Charles Manson, los grandes, así los más conocidos, detrás tienen historias terribles. Oye, que cualquiera diría, oye, mucha gente que conozco tiene una historia terrible y no termina así. Por supuesto, por supuesto. Claro. No lo justifica. Simplemente te permite descifrar por qué de forma aberrante ha decidido resolver sus conflictos así. Pues de pequeño me pegabas, ahora pego yo a los niños y ahora la víctima eres tú, y yo reproduzco en esta especie de serie por entregas los episodios más traumáticos de mi vida, pero ahora el que pega soy yo y ahora el que sufre eres tú. Y luego tenemos un tipo de maldad que no me preguntes dónde tiene la raíz. Pues te lo iba a preguntar, porque te iba a decir, ¿y los otros casos? O sea, los casos que no tienen esa raíz tan clara. Es tan complicado. Porque se ha intentado estudiar el cerebro de algunos de estos, no sé si lo han donado a ver, la ciencia. No solo se ha estudiado, sino que hay muchas, hay neuroimagen y pruebas que demuestran, por ejemplo, Patrick Nogueira. Patrick Nogueira es un joven brasileño. Ah, vale, ya sé cuál es. Patrick Nogueira se carga en una tarde a sus dos primitos, dos niños que no superaban no recuerdo, pero vamos, te estamos hablando de meses y 3 añitos, 4 añitos. Los descuartiza, a su tía también, y esperan con los cadáveres en casa hasta que llegue su tío, al que también descuartiza. Se hace unos selfies impresionantes, entre ellos un selfie con su tío directamente decapitado, y hace coñas y bromas por WhatsApp. Es el que hablaba por WhatsApp. Pues como si yo hago una matanza y te digo, mira, Rocío, cómo me paso, jaja, o el niño se ha cagado antes de que lo matara. O sea, maldad pura y dura. Los tíos le habían acogido, los tíos lo querían. Y bien, en la defensa, muy digna defensa, intentó demostrar que el cerebro de Patrick Nogueira no era como el tuyo o el mío. Y por tanto, casi en una tesis lombrosiana, estaba predeterminado a ser malo. Lo que pasa es que esa tesis defensiva, muy digna por un lado, venía herida de muerte, nunca mejor dicho, porque el Supremo ya lo había resuelto. Se había pronunciado muchas veces sobre la psicopatía. Vamos a intentar decirlo de una forma, para que lo entendamos todos, un poco cercana. Un cerebro, y te voy a explicar cuál era lo que se pretendía. Lo que se hizo fue pues, con neuroimagen y estudios psiquiátricos y sobre todo neurofisiológicos, se demostró que su cerebro tenía ciertas anomalías. O sea, tenía en el prefrontal y temporales. En el prefrontal nosotros elaboramos nuestro comportamiento. Es cuando tomamos nuestras decisiones, nuestra moral, nuestra ética. Si hiciéramos una distinción, a ver, el cerebro es mucho más complejo de lo que voy a decir ahora. Claro, el cerebro está lleno de capas, es complejísimo. Distinguir tanto, claro. Y había una teoría que hoy en día está denostada, que es la del cerebro triuno. La del cerebro triuno, que viene a decir que somos 3 cerebros. Porque lo nuestro es mucho más complejo. Pero nos vale como ejemplo para que lo entendamos. Digamos que tenemos un cerebro, voy a decir así, que tenemos un cerebro instintivo, un protocerebro, que tenemos un cerebro límbico y un neocórtex. En nuestro cerebro instintivo están miedo,
territorio, sexo, hambre, diremos las funciones instintivas básicas. Vale. En nuestro cerebro límbico, me caes bien, me caes peor, el amor, la ira, las dos amígdalas, el miedo, la tensión. Y en nuestro, vamos a decir, neocorte, sobre todo en el prefrontal, tomo decisiones. Entonces, en un cerebro, vamos a decir, normal, por ejemplo, si ese cerebro por el ojo recibe un estímulo de, vamos a poner el ejemplo de una, siempre pongo este ejemplo en clase, en la universidad, doy clases de criminología y soy una alumna sempiterna. El ojo ve una mujer bonita de un varón y ese estímulo entra directamente a los instintos. Pero pasa, las dendritas conectan al límbico. ¿Le gustaré? ¿No le gustaré? Y tomo la decisión de un cerebro sano. Hola, me llamo Paco. ¿Te tomarías un café conmigo? Vale, pasa los filtros, ¿no? Pasa los filtros. Paco ha tomado una decisión en la que hay instinto y emoción. Y al mezclarlo ha tenido en cuenta al otro, empatía, y ha tomado la decisión de invitar a la chica. Vamos al cerebro del psicópata. El estímulo entra exactamente igual. Llega al mismo instinto y la respuesta es la misma que la de Paco. Pero se ha demostrado que esas conexiones ya no van al límbico, van directamente al prefrontal. Nuestro psicópata no se plantea, ¿le gusto, no le gusto? A por ella. ¿Qué pensará, qué no pensará, querrá conmigo, no querrá? No tengo esa emoción. Es instinto, acción. Pues bien, a Patrick Nogueira se demostró con neuroimagen que su cerebro no funcionaba como el tuyo y como el mío. Y entonces fue muy interesante porque se demostró que el cerebro de Patrick Nogueira no funcionaba como un cerebro normal y que sus niveles de empatía para con los demás no eran los habituales. Es más, que no tenía empatía. Con lo cual, la defensa pudo decir ante aquel jurado, ¿qué culpa tiene él de tener ese cerebro? Nació predeterminado a una tendencia malévola y ante cualquier, vamos a decir que desavenencia, su respuesta es la ira desmesurada. Ay, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque muchísimos psicópatas, ese 90% del que hablábamos antes, tiene ese mismo cerebro y jamás mata a nadie. El Supremo lo que le dijo al señor Patrick Nogueira es, mire, caballero, sí, usted tiene un cerebro diferente, pero su capacidad intelectiva y volitiva están intactas. Su capacidad de entender que lo que estaba haciendo era una barbaridad es la misma que la del señor que tiene un cerebro, vamos a decir, normal. Distinguir el bien del mal, aunque sea de forma puramente racional, es perfectamente posible. Entonces no justifica, porque si sabes que está mal y si sabes que es un hecho delictivo, no te puedes Y luego eximir. además tienes capacidad para actuar conforme a ese entendimiento. Oye, menos capacidad tiene, por ejemplo, un adicto a la cocaína. Un adicto a la cocaína te va a robar el bolso y sabe que no está bien, pero no lo puede evitar. Pero él sabía y podía, y pese a ello actuó, aunque su cerebro fuese diferente. Entonces, la respuesta a veces ni siquiera está ahí. Venga, hay una respuesta neurológica, la respuesta es cerebral. Bajos niveles de empatía serían la razón de la maldad. Muchísimas personas tienen bajos niveles de empatía o incluso de una psicopatía pura y dura y ni siquiera desarrollan. Puede que cosifiquen a los demás, es cierto, puede que lo manipulen o no. O no, hablamos también de esos psicópatas prosociales que utilizan esa frialdad, oye, a favor de las personas que hay a su entorno. Nosotros a lo mejor tú y yo ante una situación de mucho riesgo nos tiembla el pulso, tía. Tenemos que tomar una decisión en la que hay muchas vidas en juego. ¡Wow! Nos bloquea. Y esa persona que dice, mantengamos la calma, porque yo no tengo esos nervios y tengo capacidad. Entonces, no es una respuesta fácil. Decir que nacemos malos es predeterminista y no sería justo. Pero también es cierto que hay personas que tienen una tendencia temperamental que no tienen otras. Hay personas que son especialmente sensibles y otras que son especialmente manipuladoras. Que yo te diría que en la mayoría de ocasiones que yo he podido ver como criminóloga y como abogada, la maldad más excelsa, más bestia, tiene detrás a un ser torturado. No lo justifica, te permite descifrarlo. Pero hay ocasiones en las que es un comportamiento que dices, wow, absolutamente aterrador. ¿De y dónde miras viene, detrás
y no entiendes de dónde viene. Patrick Nogueira venía de una muy buena familia. Su cerebro lo tienen muchas personas que jamás cometen un crimen. ¿Por qué desarrolló ese comportamiento tan absolutamente cruel y sádico de matar a puñaladas y descuartizar a 2 niños pequeños? Y recrearte en ellos, ser capaz de hacerte selfies con cuerpos que has mutilado. Es de un horror inimaginable. Además de personas que te querían, con las que convivías. Algunas de estas personas, sobre todo tan jóvenes, ¿no? Como Patrick Nogueira o alguno de estos de tiroteos en institutos y tal, claro, algunos se arrepienten después, ¿no? Ves en el juicio que están sufriendo y que lo pasan mal. A ver, no sabes si fingen, pero otros, incluso en el propio juicio, una vez que ya con la perspectiva les han puesto de cara con todo lo que han hecho, y se siguen regodeando. Es que lo normal en el asesinato en masa, lo de Patrick Nogueira también fue un asesinato en masa, vamos a decir que es un asesinato en masa, es un multicidio en el que acabas con la vida de varias personas. El FBI habla de 4, en Europa hablamos de 3, pero en realidad es un multicidio, matas a más de una persona en un mismo espacio geográfico y en un mismo lapso temporal. Aunque es verdad que él esperó, Patrick, por ejemplo, a que llegara el tío unas horas después, podríamos decir que es un asesinato en masa. Normalmente en el asesinato en masa el perfil del sujeto es un tío cabreado. Hay ira, deseos de venganza, frustración, y no baja ese nivel después de la acción. Es muy recurrente el suicidio. También lo que llamamos el suicidio policial. Es una forma de manipulación en la que provocas que la policía la provocas de tal manera que te mate. Muchos de ellos acaban en suicidio. Luego hay otros que son de tipo misionero. Estoy pensando ahora en Anders Breivik. Anders Breivik es un supremacista. El Noruega fue, ¿no? Ahí va. Perfecto, Rocío. El noruego, en realidad él no es un masa, es un frenético. El frenético no tiene el lapso temporal de un asesino en serie, sino que comete varios crímenes en distintos espacios geográficos, pero con continuidad prácticamente temporal. Recordemos que él pone, no recuerdo exactamente, pero estamos hablando de hace pocos, 4 o 5 años. Sí, coloca una bomba en el centro de Oslo, mata a varias personas, se viste de policía, se va a la isla de Utoya, que es una isla muy pequeñita, que podrían ser las CIES, donde hay un campamento de adolescentes, por Dios. Los adolescentes, aterrorizados porque han llegado las noticias de lo que ha ocurrido en Oslo, cuando le ven, le rodean. Porque el policía nos va a contar qué ocurre. Y el tío mata a 77 niños, los va persiguiendo con una cacería bestial. Probablemente uno de los mayores multicidios de la historia contemporánea en Europa. Él era un misionero. Él tenía una misión. Y él quería lanzar un mensaje. Te estoy respondiendo a la pregunta. Tenemos el que hace la matanza y se suicida. El que hace la matanza porque es un acto de venganza y además hay un sentimiento de desesperación. Normalmente hacen responsables a los demás, al colectivo al que atacan, de sus males, reales o imaginarios, y es una carrera sin final. Al final quiero morir. Pero cuando son misioneros... Tienen un objetivo, James como los Holmes, yihadistas también, claro. Eso es. Estos son, vamos a decir que son fanáticos. Claro. James Holmes, por ejemplo, quería hacerse famoso y se pintó el pelo de naranja y en una premiere de Batman se cargó un montón de gente, pero porque quería escribir su nombre en la historia criminal y lo escribió. Anders Breivik estaba en contra de la multiculturalidad, que al final mató a un montón de niños noruegos, la verdad, de todos muy rubios, muy azules, pero y sigue diciendo hoy en día que el sistema judicial le tiene aislado, que está pidiendo la libertad condicional. Es el fanático lo que has de decir. El fanático no quiere morir. Uno o se inmola, hay algunos que se inmolan, o otros simplemente quieren lanzar su mensaje. Entonces, lo del arrepentimiento en un sujeto que actúa o bien en cortocircuito, o con bajos niveles de empatía, o con un deseo de venganza enorme, no es lo habitual. Mira, por ejemplo, en el estudio, la estoy preparando también para la próxima temporada de los podcasts, uno concreto sobre los progenitores que matan a sus hijos, madres y padres. Y decía Resnick que el filicidio, matar al hijo, está el filicidio y el neonaticidio. El neonaticidio es matar al bebé, al recién nacido, en las primeras 24 horas. Esa es una modalidad básicamente muy femenina en cuanto a la autoría. Pero el filicidio estamos ya hoy en día más igualados. Resnick hizo un estudio desde 1700 a la década de los 60, salía la balanza todavía se sigue inclinando un poco más hacia la autoría femenina, pero cada vez estamos más igualados. La cosa es que decía, lo digo por lo del arrepentimiento, que
Cuando se comete el filicidio, las emociones son normalmente egosintónicas, en armonía conmigo mismo. Estoy haciendo y estoy de acuerdo. Pero después eran muy egodistónicas. Vale. Había mucho arrepentimiento. Entonces, en el crimen pasional, en el crimen en el que lo que imperan son las emociones, el arrepentimiento es bastante más habitual. Claro. Cuando estás cometiendo un crimen guiado por pasiones, por emociones, por celos, por miedos, cuando la curva de la ira, que hay estudios muy interesantes sobre la curva de la ira, baja, de pronto te das cuenta, y nos pasa a todos. A veces, y luego las mujeres, además, no, mujeres y hombres, vivimos en una sopa hormonal. La química es muy importante a la hora de evaluar también estos niveles de maldad de los que hoy hablamos. Claro, pero nos pasa de que a lo mejor he dicho una palabra o he dicho una frase más alta de lo normal en una discusión y luego me digo, uy, perdón, que he alzado la voz, pero no para hacer daño a nadie. Hay momentos del mes, Rocío, en los que estamos más cariñosas, más afables, y otros en los que tenemos los famosos días de odio el mundo, me odio a mí misma y odio a todo Cristo. Y todo lo que pensamos es bastante más negativo y estás muy irascible y tu respuesta es, bueno, mira... Y luego dices, wow. Pero cuando hablamos de arrepentimiento hablamos de emociones y hablamos de empatía. Claro. Entonces lo del arrepentimiento y determinadas personalidades... Claro. Es complicado. Es complicado. Claro, sí. Has hablado de hombres y mujeres y me parece muy curioso porque, claro, cuando hablamos de maldad, llevada, claro, a estos casos, es verdad que la mayoría de crímenes violentos, en general, los cometen hombres. Eso es así. Pues eso, claro, eso es impepinable. Las estadísticas, como son las detenciones, las denuncias y los centros penitenciarios, te dan la razón. Claro. De cada 10 delitos, 9 están cometidos por hombre y 1 por mujeres. Claro, entonces mi pregunta ¿es porque hay más maldad en los hombres o porque hay otros factores ligados a los hombres, como tema hormonal y social sobre todo, ¿no? De tratamiento de la ira... ¿Qué les hace delinquir? La criminalidad femenina sigue siendo la gran desconocida de la criminología. ¿Por qué delinquimos menos? Cuidado, cuando nos ponemos a ser malas, podemos ser tan malas o más malas que ellos. Entonces, sería absolutamente erróneo considerar que los varones son más malos que las hembras. Machos y hembras tenemos la misma capacidad para ser malos. Y lo que pasa es que sí es cierto que hay razones biopsicosociales. Somos entes biológicos, somos entes psíquicos y somos entes sociales. Desde una perspectiva biologicista, bueno, hay probablemente una respuesta hormonal, como tú bien has nombrado, la testosterona. Cuidado que la testosterona no es una hormona, que parece que es una hormona negativa, ni mucho menos. Nosotras la producimos en los ovarios, pero 10 veces menos que ellos. La testosterona tiene una vertiente un poco más compleja, que es la de la pulsión sexual. A más testosterona, más pulsión sexual. La de la respuesta violenta ante el conflicto. Las mujeres, cuando hay un conflicto, es más, no, dame tiempo, no estoy enfadada. Los tíos son más como alguien. Pero luego también la testosterona te da mucha actividad, te da rapidez en la acción, hace que los niveles, por ejemplo, las mujeres que tienen un dicho que siempre decía, donde hay pelo hay alegría. Las mujeres que somos muy velludas, toda la mujer latina lo es en general, tienen más niveles de testosterona, por ejemplo, que las mujeres nórdicas. Pues entonces aquí hay testosterona. Muy bien, muy bien. Sí que luego además el láser te deja divina. Pero ¿eso qué hace? Pues que tengamos por eso es muy famosa la mujer latina, la mujer mediterránea, se dice de ella que es fogosa, claro. ¿Por qué es más fogosa? Porque tiene más niveles de testosterona, con lo cual nuestro apetito sexual es mayor. Pero también a más niveles de testosterona, pues por ejemplo la fase de depresión mensual que tenemos con la regla es menor. Entonces, la testosterona no es una hormona negativa, pero sí que daría respuesta sobre todo a por qué el 95% de delitos sexuales lo cometen los varones o a por qué tienen una mayor respuesta violenta. Pero luego nos tenemos que ir a los psicológicos desde factor, y ahí van confluyendo factores de personalidad, también el desarrollo moral, los patrones educacionales que hemos tenido. También a nivel social es muy importante. Hay un mayor control sobre la mujer que sobre el varón. O sea, un chico con 15 años, bueno, sale ahí la chica con 15 años, hay que tener mucho más cuidado, nos ciñen más. Entonces, todos estos factores, incluso antropológicos. La hembra tiene más tiempo dedicado al cuidado, a la crianza. El varón un poco a la actitud defensiva, pero cuidado que esto no
no nos vayan a marcar, ya están con los roles sociales. No, no son roles sociales, son roles animales. Sí, sí, claro, claro. Porque en la crianza, por ejemplo, nosotros es que tenemos un papel preponderante, entre otras cosas porque somos la principal fuente de alimento de un lactante. Entonces, todos estos elementos combinados explicarían un poco por qué delinquimos menos. Pero cuidado que cuando delinquimos podemos ser muy canallas. Pero sí es verdad que nuestra criminalidad es menor. Y además cuando delinquimos solemos cometer delitos de tipo patrimonial, estafas, hurtos. Claro. En el mundo del narcotráfico, claro que hay... Oye, Griselda Blanco se convirtió en narcotraficante y además que mató a 3 maridos, se le adjudican más de 200 muertes. O sea, una tía cruel. Pero normalmente en el mundo del narcotráfico las mujeres ni somos capos, Claro. eres la que blanqueas, eres la mujer de... O tristemente, como las veo en mi trabajo, el último eslabón, que eres igual de víctima, que eres una mula, que te estás tragando 40 bolas para sacar de la miseria a tu familia. Mira, en las clases en criminología, tengo este último curso, en primero éramos 80 alumnos. 10 varones, 15. Claro. Enfermería, criminología, Claro. ahora hay en el mundo de la judicatura, fiscalía, está habiendo muchísimas mujeres y me encanta. Entonces, todo lo que sean profesiones en las que se ayuda, va a haber más mujeres que hombres. No quiero que nos interpreten mal. No estoy diciendo que los hombres no sean altruistas, que no ayuden, ni mucho menos. Pero que tendemos a buscar profesiones en las que el diálogo, la mediación o la ayuda va en nuestros genes, va en nuestra corriente antropológica. Entonces, y claro, es lo que dices, ¿no? De que nos fascina la criminología, todo eso, sí, te digo yo. A las mujeres nos encanta el true crime. Todo lo que es el true crime, hay mucho meme en internet, ¿no? De un hombre ahí, o sea, la pareja horrorizada viendo a su chica ahí viendo a no sé cuántas mujeres y ella en plan fascinada. Porque ¿Y por qué? Nos fascina la conducta. Claro. La hembra, casi, si volviéramos a nuestros antecesores y volviéramos a la cueva, claro que había cazadoras, cuidado. Pero para correr detrás del mamut, oye, mejor que tu complexión física y la mía, la de Mariano. Entonces, nosotras tendíamos mucho al cuidado de la progenie, de los ancianos, al tratamiento incluso de las curaciones, de la cueva. ¿Cómo resuelves en la cueva? Un conflicto a leches, no puedes. Claro. Desarrollamos la mediación, la oratoria. Entonces, todo lo que es desgranar la conducta del otro como herramienta de supervivencia nos encanta. Nosotras no tenemos la fuerza bruta. Yo tengo este músculo y el tío de al lado probablemente me doble. Entonces tengo que desarrollar, creo que es una herramienta de supervivencia. Descifrar dónde eres débil, dónde puedo cómo apoyarte o cómo ayudarte o cómo evitarte. Exacto. Entonces, también todo ver las amenazas. Claro. Una de las cosas por la que nos gusta mucho el true crime es porque también nos permite conocer la maldad del otro y estar prevenidas. Además, volvemos a lo biopsicosocial. Hay muchas razones para que nos guste lo cruento. Razones de tipo neurológico. La violencia excita a nuestras neuronas, pero no eróticamente. No, genera importantes neurotransmisores, desde la adrenalina, el cortisol, las películas de miedo. Claro, ¡Wow! Lo que hacen es excitar a tu cerebro. Entonces, como lo estimulan, eso es casi adictivo. No te dejan plano, lo estimulan. Entonces, vamos a decir que desde una perspectiva neurológica, esa sería una respuesta. Desde una perspectiva psíquica te permite entender, comprender, descifrar estrategias y además te reconoces en muchas de las emociones, lo que hablábamos antes, ningún grillo pesa 50 kilos más que otro. Y luego desde una perspectiva social el monstruo es importante. Tiene que haber alguien que lo haga mal para que los demás digamos, eso no se hace. Tiene una función social. Yo siempre lo contaba en clases, oye, el circo romano albergó a 60.000 personas que comían y vitoreaban mientras hombres morían. La muerte entendida como un espectáculo. Pero cuando tú ves la iconografía religiosa, el tormento de Santa Águeda, que la pobre mujer la
Claro, los pechos se representan 40.000 cuadros. Oye, son cuadros religiosos. El tormento de San Felipe, cortándole las piernas. Oye, y un cuadro que dices, Dios mío, es gore puro. Sí, pero se escenifica. Ya. Se escenifica por todo esto que estamos hablando. Los relatores de Pliego de Cordel, en la España medieval, en el pleno siglo XIV, llegaban, que normalmente eran ciegos, con unos carpetones enormes, como una especie de trípode, colocaban un cartel enorme que tenían pequeñas viñetas, iban relatando: la partióse en 7 trozos y comióse el higadillo, y cuando llegóse el alguacil, y callaban. Y la gente tiraba monedas, porque el tío pasara el cartelón y siguiera contando. Eso se ha transformado en la crónica negra de hoy en día, en el true crime, en podcast. Y no tenemos que sentirnos avergonzados. Quiero decir que no es lógico que nos guste mirar. Es un reverso tenebroso propio del ser humano. Es una manera de conocernos. Es como si le imputáramos al médico, cuando en conversación, yo soy hija de médico, padre que en paz descanse, una úlcera preciosa. Cuando tú oyes una úlcera preciosa, dices, ¿pero cómo va a ser preciosa una úlcera? No, entiéndase que como úlcera es tan devastadora que es perfecta. En su imperfección es perfecta. Noelia Domingo, en un brote psicótico, mató a varias personas en la Fundación Jiménez Díaz, hirió a otras tantas, pasó un tiempo con una esquizofrenia paranoide enorme, pasó un tiempo en un centro psiquiátrico penitenciario, la volvieron a poner en libertad, no se tomó su pastillita y casi mata a otras 2 personas en el Molar. ¿Y qué crueldad? No. La enfermedad mental nunca, cualquier acto por bestia que sea, nunca hay crueldad. La crueldad es un ejercicio de voluntad. Exacto. Puede haber violencia, desmesura, puede haber agresividad, puede cometer una barbaridad. Pero la crueldad es un ejercicio, lo que llamamos en derecho, doloso. Por eso la psicopatía no es ni una enfermedad ni un trastorno, porque no te evita conocer la realidad. Y de hecho no lo reconoce como tal, no solo el ámbito jurídico. Claro. En España no es un atenuante ser un psicópata. Claro. Cosa distinta es que tengas pues bajos niveles, lo que llamamos comorbilidad, que eso conviva con algún tipo de patología, algún tipo de pérdida de inteligencia o de un cociente intelectual muy bajo o cualquier otro. Pero si no, ni se reconoce jurídicamente, ni se reconoce ni en el CIE-10, que es el manual de diagnóstico que se utiliza en Europa, ni en el DSM-5. Pero planteabas al principio de nuestro encuentro algo muy complicado, y es encontrar las raíces de la maldad. Y no hay respuestas únicas. Como todo... Hombre, como hemos visto, es multifactorial y que puede haber factores genéticos que sean factores de riesgo, pero que lo que tú has dicho, que muchas veces ese inicio, ¿no? Esa vida que tienes, eso que has sufrido de pequeño, te conforma como para lo que puedas hacer luego posteriormente. Oye, pues Beatriz, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos, yo me pasaría aquí hablando horas y horas, además estudiando algo tan fascinante con esta como maravillosa es la maldad gata que me estudió, la gata de Schrödinger. Perfecto dicho. La tendrás que explicar, porque tiene mandanga lo de estoy y no estoy. Sí. Somos malos y no somos malos. Eso anda, mira, eso sería, un poco malos y buenos a la vez. Un placer estar en tu sillón, Igualmente, querida. Un placer. Muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.